con nuestra siguiente invitada, que también es una invitada muy especial para nosotros. Ella también es de Guatemala, es una escritora guatemalteca que llegó a México cuando tenía 19 años, estudió diseño gráfico, ha dado clases de arte en colegios durante varios años y mientras pintaba contaba cuentos e historias a sus estudiantes y esto era lo que más disfrutaba. Estudió la maestría de literatura y creación literaria en la Casa LAM y la novela con la que está hoy con nosotros, que se llama Gorilas en el Techo, es su primera novela. Voy a darles que por favor dejamos con un gran aplauso en el chat a Karen Caraque, que nos visita desde México hoy. Hola María Paula, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues aquí yo les voy a platicar un poquito sobre Gorilas en el Techo, que a diferencia de lo que todo el mundo se imagina, pues no es un libro de gorilas ni de techos. Sí. Por acá alguien ya nos dejó un saludo muy grande que dice que Gorilas en el Techo está súper wow. Entonces ya por acá tenemos a algunos lectores del libro. Ay, qué padre, qué bueno. Pues bueno, la cosa es que me llamó la atención porque David estaba contando un poco su historia, que es un poco parecida a la mía, lo único es que esta se parece, esto es en los años 80. David se fue de Guatemala a los 50 y nosotros nos fuimos de Guatemala a los 50, a los 80, también por un tema de la guerrilla, eh, pero en el primer capítulo pasa algo que no lo voy a spoilear, pero gracias a ese evento, y bueno, obviamente muchos eventos que estaban pasando, la familia de Karen, que Karen es autobiográfico, no completamente, pero más o menos muchas cosas sí, se decide mudar a Israel, y Israel es un país que no conoce nadie, ni siquiera mis papás, los papás de Karen, la del libro, no conocían Israel, nunca habían ido, no sabían el idioma, no sabían nada, pero deciden que definitivamente Guatemala no es un país seguro para que crezcan sus hijos y de un mes para adelante se deciden vámonos y así fue. Entonces, esta novela, todo es al transcurso dura, por decir un año, va a pasar todas las estaciones del año en Israel, y como al principio lo que más le trauma, lo que más la deja mal es que se tiene que despedir de sus abuelos, es muy cercano a sus abuelos, y de sus amigas, y de todo, o sea, llega a un país donde no conoce nada, donde no conoce el idioma, donde no conoce las costumbres, ni siquiera la misma comida, los mismos horarios, o sea, todo es completamente diferente, y ella llega con una actitud súper muy tristona porque siente que nunca se va a adaptar y que nunca va a tener amigas. Y la mamá de Karen pues es una señora como más que le pone su alto, ¿no? Que le dice, ok, aquí espérate tantito, date chance, vas a empezar. Y pues Karen es una niña muy inteligente, pero a la vez tiene una mirada muy curiosa y muy ácida. Sí, muy ácida. Y entonces, poco a poco va empezando, pues obviamente va a tener un grupo de amigos que le van a ayudar a que toda esta experiencia que ella pensó iba a ser desagradable, pues resulta ser toda una sorpresa, increíble y bueno, todo hace al transcurso del año. Entonces, sí, al final uno va viendo cómo va creciendo también físicamente, o sea, pasa de ser una niñita a una adolescente y una niña que tiene un niño que le gusta, una niña que le baja, una niña que le crecen las chichis, una niña que eso es su máximo interés en la vida cuando hay un montón de cosas pasando en el mundo. Ella lo único que le importa es, pues, las cosas que le gustaría a un niño, ¿no? Pero no es una niña tonta, se da cuenta perfecto de lo que está pasando a su alrededor, se da cuenta de la guerrilla, se da cuenta que cuando llega a Israel, pues Israel tampoco es un país de paz. Entonces, como que dice, me voy de un país, me voy de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Así de... Entonces, pero es un libro que tiene muchísimo humor. Eh, no es un libro de religión para nada, pero es una novela de crecimiento. Sí. Algo que me parece también interesante, cambiando un poco la perspectiva del libro de David, es que el de David es un poco más como para niños jóvenes, pero más hacia los niños. Tu libro es más como es casi como un paso, ¿no? Como esta idea de crecer lejos de casa, de pasar de la niñez a la adolescencia en un lugar que no conoces y que no esperabas que este momento de tu vida fuera en un lugar lejano. Y también creo que me gustó bastante la idea del lenguaje, sobre todo porque, pues, en el momento en que ella llega a Israel, conoce tanto
en la comunidad en la que está conoce a personas judías, pero también tiene un amigo que no es judío. Ujú. Entonces, el encontrar la diferencia entre estos dos tipos de culturas y darse cuenta que las diferencias también existen en lugares lejanos y eso me gustó mucho del libro y me gustaría que hablaras un poco cómo fue esta idea, ¿no? De crear este grupo de amigos con los que llega Karen y también me gustaría que hablaras un poco de esa primera experiencia que tiene ella en la nueva comunidad en la que llega, no va a tratar de pronunciar el nombre porque lo dije mal una vez, entonces te No, no, dejo no. a ti la No, oportunidad. lo que pasa es de que en Israel cuando la gente se va a vivir a Israel, se llama aliyah, que quiere decir que subes, o sea, llegas a Israel, es la llegada. Entonces los inmigrantes, cuando llegas, te mandan a un centro de absorción, se llama, o lo que es o sea, es un lugar donde vives como migrante, como inmigrante, y entonces te acogen ahí unos meses. Nosotros nos fuimos 6 meses ahí, entonces te dan, el mismo estado te da un pequeño apartamentito, te da clases de hebreo, porque pues el hebreo es como, para nosotros era como chino, porque hasta las siglas son diferentes, se escribe desde el otro lado, entonces no puedes empezar a adaptarte en un país donde no conoces ni siquiera el idioma. Entonces, en ese mismo lugar llegamos con un montón de gente de muchos lugares del mundo. Y entonces había gente de Sudáfrica, inglesa, de muchos argentinos, latinos, había bastantes, pero en general argentinos es lo que más me acuerdo. Y entonces, pues Karen hace una amiga sudafricana, pero son países que, por lo menos en Guatemala, pues Sudáfrica lo ves en el Atlas, ¿no? En el globo terráqueo, pero no sientes que vas a conocer a una persona de Sudáfrica, acá y acá, ¿no? Entonces se hacen amigos y encuentras que pues ellos están idénticos que tú, que tampoco saben hablar, que también los dejas hasta atrás en la clase y los ponen a pintar cositas en lo que empiezas a entender de lo que habla la maestra. Entonces, pero tanto los niños como los papás deben de ir a la escuela porque pues, los papás tampoco saben nada. Y en ese tiempo pues es un tema de adaptación y ya luego como que ya te echan al mundo, ¿no? Ya te echamos la ayudita y ahora tú veías lo tuyo. Entonces, Karen pues tiene una amiga sudafricana, tiene un amigo israelí, que es como el bulito ahí más o menos de su grupo, y hace un amigo árabe. Entonces yo lo que quería era como demostrar un poco todas las culturas que existen allá, porque pues existe de todo, es un país que se ha hecho de muchísimos inmigrantes, o sea, casi todo el mundo es inmigrante, de algún lado llegó. Eh, entonces, como demostrar también ahí que puedes adaptarte y puedes también la tolerancia de aguantar a otro tipo de gente y la visión más de una niña inocente que no tiene prejuicios. Listo. A mí me parece chévere y como también comentar esta idea de un poco de lo que decía tu presentación, de que este es tu primer libro y que de alguna forma fue tú contándole a estos estudiantes que quisiste como comenzar a hacer esto de contar historias. Entonces también me gustaría que hablaras un poco de eso porque me parece muy chévere la idea de esto de querer como contar tu historia, pero también contarles historias a tus estudiantes. No, lo que pasa es que a mis estudiantes les contaba otro tipo de historias. Lo que pasa es de que mis alumnos eran tremendos, traviesos, yo les daba clases de arte y a toda primaria. Entonces llega un punto en que ya estaba, calmar a niños de primaria es bien difícil, las maestras que oyen se darán cuenta. Pero en lo que trabajaban, en lo que pintaban, pues yo les contaba mucho de la mitología, cuentos de la mitología griega que a mí me encantan. Y entonces les contaba como que las historias, pero se las hacía así súper actuadas y no sé, súper. Entonces les encantaba y en el recreo les decía, bueno, el que quiere quedarse a escuchar el resto de la historia, pues se queda. Y me di cuenta que se quedaban un montón. Y se quedaban un montón de niños escuchando, o sea, preferían quedarse oyendo que salir al recreo. O sea, me decía, ¿podemos sacar nuestro lunch? Y sacaban su lunch y yo me ponía a platicarles como si fuera pues como es la mitología, ¿no? Increíble. Entonces, pues esa parte estuvo muy linda. Al final de cuentas, pues lo mío, pues era la escritura y ese cuento lo quería sacar, lo quería escribir, lo quería contar y lo tenía en cuento, luego lo encuentro más largo y así fue evolucionando hasta que terminó siendo una novela. Bueno, entonces yo creo que ya acá con esta introducción que nos has dado al libro, yo quiero mirar una pregunta que nos hicieron que me pareció interesante, que dice, ¿por qué escogieron un lugar tan lejano con la incertidumbre de no saber cómo comunicarse y todo esto? Que creo que ya nos los has contado un poquito, pero también pues quisiera que nos contaras más, sobre todo dentro de la perspectiva del libro, esta idea de irse a Israel, que es realmente un lugar muy lejano a lo que es como lo que es Guatemala. Pues me imagino que mis papás escogieron Israel porque pues somos judíos,
porque varios de sus amigos se acababan de ir. Se fue un grupo de amigos grande de ellos. Muchos se regresaron cuando nosotros nos regresamos, pero muchos sí se quedaron allá. Fue como una ola de jóvenes que dijeron, vámonos y vamos a probar suerte a otro lado, y se les hizo divertido y eran más aventureros de lo que somos ahora, no sé, y yo creo que eso, más que nada, es lo que los motivó. Por acá hay una pregunta que venía desde antes, en la presentación anterior, pero que creo que es muy importante y dice, ¿cree usted que el aspecto sociopolítico impacta como una persona experimenta y recuerda la migración? Y me parece esto muy importante porque a veces, claro, como decíamos, las migraciones no son tan voluntarias y en el libro se habla de como el trasfondo social que estaba sucediendo en Guatemala, pero también siento que Karen, el personaje del libro, era una persona muy cuidada, ¿no? Sus papás la tenían como súper cuidada, trataban en todo lo posible que no escuchara sobre la guerra. Entonces, me gustaría que, ¿cómo ves tú esa perspectiva? ¿Cómo crees que cambia realmente esta idea sociopolítica de el estado en el que tú estás cuando llegas a otro país, sobre la forma en que recuerdas tu experiencia de migración? Pues yo creo que si tu país está en paz y no hay tanto conflicto y todo, pues no tendrás por qué irte. No me imagino a alguien que se quiera ir de sus raíces, o sea, a menos si tiene una buena vida y tiene a toda su familia y a toda su gente, creo que no habría razón de irse. Por lo menos es algo que yo no pensaría. Y cuando ya te obliga el país o la situación política o una guerrilla o lo que sea, pues cuando escuchas que hay mucha violencia a tu alrededor, pues no quieres que tus hijos crezcan en ese ambiente. Pero no es fácil tampoco, no es fácil agarrar y vender las cosas y irse así como con dos maletitas, vámonos a ver cómo nos va en el otro lugar, sin saber. Yo creo que también es una cuestión de confiar y de ser un poco aventurero, 100% aventurero. Yo no lo haría. A mí, yo con mis hijos, pues creo que no lo hubiera hecho. Entonces también es algo de valentía y sincronización entre la pareja, que la verdad debe ser muy difícil. No me puedo imaginar a mis papás haciéndolo, o sea, no me puedo imaginar yo estando en esa situación, pero sí me puedo imaginar que si yo escuchara bombazos todas las noches, que si secuestran amigos, si secuestran familiares, pues yo creo que sí es suficientemente razón para, o te obliga a irte. Y digamos que más como la idea de la decisión de irse, sino esta idea como cuando ya estás lejos, como los recuerdos que tienes de tu país y el país en el que estás nuevo. ¿Cómo crees que de alguna forma puede cambiar eso, esa perspectiva, ¿no? Como que si llegas, por ejemplo, en el libro, como dices tú, fue de Guatemala a Guatepeor, porque llegó de Ajá. un país en conflicto a otro país que estaba entrando en nuevos conflictos. ¿Cómo crees tú que, digamos, desde una perspectiva de un inmigrante puede darse esto de, Dios mío, salí de un país porque quería como refugiar a mis hijos de esto al llegar a otro país donde existen conflictos diferentes, pero igual hay conflictos? Yo me imagino que a la hora de la hora mis papás pensaron, bueno, pues somos judíos, de ahí somos. Creo que en algún momento pensaron venir a México, pero no los convencía suficiente. Tenían un hermano, cada uno de mis papás tenía, o sea, mi mamá tenía su hermano, mi papá tenía su hermana, pero si dijeron, pues ya nos vamos, vámonos a probar algo completamente diferente. Pero, por ejemplo, yo que vine a México, también es un cambio grande, o sea, de Guatemala, pues Guatemala es pequeño, Guatemala somos mucho más pueblos, sin ser pueblo, ahora ha crecido mucho Guatemala, pero pues venirte a México también fue una cosa, pues es difícil, la migración es difícil a donde te vayas, o sea, no es una cosa sencilla de aquí a que te adaptas, sí te adaptas, si tienes toda la disposición y todo el carácter también, porque hay mucha gente que no lo logra, mucha gente no aguanta, pero a mí me sigue fascinando Guatemala. Guatemala es como mi... yo sí sueño con Guatemala, como le preguntaron a David, a mí me encanta llegar a Guatemala, siento que llego a casa 100%, pero también tu casa es tu gente. Entonces, cuando yo voy a Guatemala, pues yo voy a ver a mi gente, o sea, el país en sí, pues es mi gente. Bueno, voy a dejarte por acá un comentario que nos pusieron que me parece muy lindo, una reflexión importante sobre todo el tema que estamos tratando el día de hoy. Dice, muy interesante este relato, triste que estas narrativas de violencia nos atraviesan a todos y todas como latinoamericanos y siento que sí es algo en común que tenemos la mayoría de países latinoamericanos, que son, tristemente, las grandes migraciones no se dan voluntariamente, se dan por cuestiones apremiantes, por violencia. Ujú. Entonces, creo que eso es algo que como latinoamericanos tenemos que repensarnos y también es importante leer estas historias de diferentes migraciones a diferentes partes, ver diferentes perspectivas. A veces puede que la migración sea dolorosa, pero pues llegar a nuevos lugares también puede ayudarnos en nuestro desarrollo identitario, nuestro desarrollo cultural, como entender que el mundo es diferente y que la diversidad es importante, entender que
para los migrantes no es fácil llegar, entonces uno como persona en su país tiene que aprender a recibir a estas personas y Así no es. tratarlos como extraños totalmente. Sí, completamente. Y más un país tan lejano y tan diferente, porque Latinoamérica todavía, pero aún así te digo, desde Guatemala a México fue una cosa difícil. No es tan fácil. Volver a pertenecer y volver a adaptarte cuesta. Claro. Y por acá hay una última pregunta que también nos la hace una de nuestras siguientes invitadas, que es Rosana, y que con la que me gustaría cerrar, porque como decimos, pues compartir estas historias es importante. Y ella dice que qué consejos le das a quienes quieren empezar a escribir, a personas que quieren comenzar a contar sus propias historias, sobre todo este que fue tu primer libro. A mí te voy a decir, a mí lo que más me ayudó, o sea, yo a mí me gusta escribir, pero claro que uno escribe y uno cree que escribe lo máximo, hasta que llegas a un taller literario y te dicen, ¿qué es esto? Esto no sirve, esto está terrible, esto no estás escribiendo bien. A mí lo que más me sirvió es ir a talleres literarios y aventarte y decir, bueno, ya no me va a dar miedo, lo voy a poner y luego reeditar y cortar y cortar y cortar, pero lo primero es animarte, decir, bueno, ya, lo peor que me puede pasar es que solo lo lea yo o que lo deje en un cuadernito ahí guardado. Pero los talleres literarios siento que son súper importantes, que te arman y si son talleres de gente linda y constructiva, que no solo te quiere criticar mala onda, sino te quiere de verdad ayudar. Yo tuve la suerte de tener varios en los que al principio sufría, sudaba, me ponía colorada, me ponía horrible, pero al final me di cuenta que ellos fueron los que me ayudaron a en verdad a crecer hasta que tuve confianza. O sea, después tuve confianza en lo que estaba haciendo y ya medio vez uno tenga eso, pues ya te vas. Te vas. Ajá. Listo. Dejé que esta era la última, pero por acá nos pusieron una que creo que pues no se la puedo hacer a nadie más porque está muy relacionada contigo. ¿Qué es lo que más recuerdas de Guatemala y puedes decir de tu país y qué puedes decir de tu país para que se cambie la perspectiva negativa que hay? Siento que La perspectiva negativa es que vayan. Viajar a Guatemala, la gente es increíble, es un país lindísimo, la gente es buena, es gente linda. Me gusta de Guatemala la gente me encanta. La verdad, la gente es lo que hace el país, porque a veces puedes ir a lugares preciosos y la gente no la soportas. La gente en Guatemala es hospitalaria, es cariñosa, es entregada. Y bueno, te digo, yo sigo yendo muchísimo. Entonces yo cada vez que voy, bueno, y los frijoles, las champurradas, la comida es súper rica, pero cualquiera te va a decir lo mismo de su propio país. es Pero bueno, me encanta. Y bueno, ojalá, en verdad, lo mejor que les puedo decir es que vayan y de verdad ir y conocer a la gente y los lugares es muy lindo. bueno, pues muchas gracias, Karen. Me alegra Gracias, mucho María que Paula. los invitamos a todos a que, como les digo, que también lean el libro de Karen, que conozcan, que de pronto también está como uno de nuestros recomendados de este mes, que lo disfruten, que lo compartan con sus estudiantes y con sus familias. Es un gran libro y que ojalá pues lo disfruten, como dije, como lo disfrutamos acá en Maque Maque. Gracias, María Un Paula. Gracias gusto por la tenerte. invitación. Bye. Hasta luego. Bye.